Hola, bendiciones, que la presencia de Dios esté aquí con nosotros, que la unción del Espíritu Santo sea ministrándonos a través de esta palabra, que yo he llamado este tema Cantos de Sirena. ¿Y qué son las sirenas? Las sirenas son seres mitológicos. En la mitología griega se narra la historia de Ulises. Se dice que Ulises era una persona que viajaba por el mar y en ese tiempo habían sirenas. Esto es una leyenda, esto no es una realidad, esto es una leyenda. Habían sirenas que eran mujeres hermosas, pero con una cola de pescado y emitían unos cantos maravillosos, increíbles, seductores. Y estos marineros, los que viajaban, eran seducidos con estos cantos, eran atraídos por estas mujeres y eran devorados. Ulises quería escuchar esos cantos, pero no quería caer en devorado, no quería morir. Entonces le pidió a los marineros que lo ataran, que lo amarraran bien en el mástil del barco, y a los marineros que ellos se taparan bien los oídos para que cuando pasaran por esos lugares él pudiera escuchar este canto, pero no ser devorado por las sirenas. Y así lo hicieron. Y pasaron por ese lugar y aparecieron estas sirenas y emitieron esos cantos. Ulises, desesperado, gritaba que lo soltaran, suéltenme, suéltenme. Pero los marineros no escuchaban porque tenían los oídos tapados. Esta fue la estrategia que usó Ulises para no caer en las redes de estos seres, las sirenas. También se cuenta de que había también otro personaje, otro hombre que quería también escuchar el canto de las sirenas, pero él usó otra estrategia y era que allí en el barco llevaba un tenor para que cantara bien alto y cuando escuchara estos cantos también el tenor cantara y ahogara el canto de las sirenas. ¿Por qué les cuento esto? Sencillamente porque así es la tentación. La tentación, nosotros estamos viajando también en el mar de este mundo y hay muchas sirenas que están queriendo con sus cantos seductores atraparnos a cada uno de nosotros. ¿Y desde cuándo sucede esto? Pues sencillamente desde un principio. En el Génesis vemos cómo cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los colocó en un lugar paradisíaco y les dijo que podían comer de todos los árboles del paraíso, pero de el árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Pero ¿qué sucedió? Vamos a mirarlo en Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como vemos aquí en este pasaje de Génesis 3, vemos cómo dice que la serpiente es una figura de Satanás y cómo le engaña a esta mujer, a Eva, diciéndole que es mentira lo que Dios le había dicho, que sencillamente Dios no quería que ellos fueran igual a él. Y es la manera, la estrategia de Satanás para engañarnos también a nosotros. Desde ese momento tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde el mismo momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, entró en nosotros esa naturaleza de pecado, esa naturaleza que nos lleva, que nos motiva, que apela a nuestros deseos y a nuestras necesidades y nos lleva a ir en contra de los principios de Dios. Entonces aquí vemos cómo dice que la mujer vio ese fruto y, y lo deseó y lo comió y fue en contra de lo que Dios había dicho, lo que Dios había demandado. Y en eso consiste la tentación, es la seducción que apela a nuestros deseos, a nuestras necesidades, nos lleva a satisfacer estos deseos de una manera inadecuada y en el tiempo que no corresponde. Así que la tentación no es pecado, pero sí es la antesala del pecado. Y cuando caemos en ese pecado, sencillamente se produce la muerte, muerte espiritual, que fue lo que sucedió con Adán y Eva. Murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Y así ocurre también cuando nosotros también somos seducidos y caemos en esa tentación y pecamos, quedamos separados de Dios, separados en la comunión con Dios. Así que yo quiero que veamos 3 casos precisamente de personas que fueron tentadas y cuál fue la actitud ante la tentación. Porque todos somos tentados, todos vamos a pasar por esa experiencia de la tentación, pero ¿cuál es nuestra actitud ante esto? ¿Cuál es nuestra reacción ante esto? Vamos a ver 3 casos. El primer caso quiero que lo veamos en Génesis 39, versículo del 7 al 12. Y es la vida de José, o el caso de José. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tremendo esta experiencia de José. José venía de ser vendido por sus hermanos, lo vendieron a unos mercaderes y lo compró Potifar y lo puso allí en su casa como un siervo y Dios bendijo a Potifar a través de José. Y Potifar dejó en manos de José el cuidado de su casa, de su hacienda. Y vemos aquí que la mujer de Potifar pues se enamoró, le gustó José porque dice la palabra de Dios que era de hermoso semblante, era hermoso. Y esta mujer
quiso tener relaciones íntimas con José y lo seducía y lo buscaba. Y José, ¿cuál fue la actitud de José? Dice que salió corriendo, huyó ante esa tentación, porque humanamente me imagino yo que José, pues como hombre, tuvo la tentación, ¿sí? Al ver a esta mujer que se le insinuaba y quizás se le desnudaba. Pero ¿cuál fue la actitud de José? De huir. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Él le dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto? Contra Dios primeramente y contra mi jefe, contra mi amo, que no me ha negado nada, solo su esposa. ¿Cómo voy a traicionar yo a mi amo? Y la actitud de José fue huir. Muchas veces nosotros hay momentos en la vida donde lo que se nos ofrece es tan placentero, tan cómodo, tan bueno, pero incluye un veneno, incluye muerte, apela tanto también a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecaminosa, que lo que tenemos que hacer en ese momento es correr, huir, apartarnos. Y eso es lo que hizo este hombre, José. Salió corriendo. Él dijo, mejor es que salga corriendo a que digan, aquí cayó José. Y vemos que nosotros también ante las tentaciones tenemos que pensar, bueno, voy a ofender a Dios con esto que voy a hacer. Voy a ofender a mi esposo, voy a ofender a mi esposa, a mis hijos. Me estoy ofendiendo a mí mismo, a mi propio cuerpo. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la tentación? Entonces, una de las actitudes es correr, huir, que fue lo que hizo José. José tomó la decisión de salir corriendo antes de ceder a la tentación. Él se mantuvo firme con integridad y pureza moral. Esa huida, aunque en ese momento le llevó a la cárcel, le salvó la vida. Y no solamente a él, sino a todo un pueblo, al pueblo de Israel. Porque más tarde, como sabemos en la palabra de Dios, vemos que fue enviado a la cárcel, pero luego el faraón lo mandó a llamar para que le mostrara el sueño, que le revelara el sueño que él había tenido, y lo puso como su mano derecha también allí del faraón. Y sabemos cómo también José fue de bendición para su familia y también para el pueblo de Israel. Así que, aunque en ese momento la huida lo llevó a la cárcel, también salvó la vida de José, salvó la vida de su familia, salvó la vida de todo un pueblo. Quizás tú en este momento también estés necesitando, estés necesitando huir de esas amistades que no te convienen, de las drogas, de ese programa de televisión que no te conviene, de la adicción al celular. Pero es una decisión que debemos tomar en un momento determinado. Hay decisiones que salvan vidas, hay decisiones que debemos tomar para salir de esa zona, digamos, de dependencia, de esa zona crítica en la cual estamos y que no nos permiten avanzar. Vemos aquí en José que él puso los ojos primeramente en Dios. Él no solamente dejó que su naturaleza humana lo llevara a caer en el pecado, sino que él puso sus ojos en el Señor. Y asimismo, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor cuando nos encontremos ante una situación tan difícil. Hay muchos que les cuesta cortar con contactos, apagar ese programa de la televisión, o hay muchos que no los toman en cuenta y dicen, no, pero no es tan malo eso que estoy haciendo, no, pero no es tan malo ese programa.
Eso es lo normal en este tiempo, pero debemos saber que muchas veces cuando esas cosas que decimos no es tan malo, Dios no está de acuerdo con eso. Y para eso yo quiero que miremos el segundo caso, y es el caso de Lot. Vamos a mirar en Génesis 19, del 15 al 17. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fíjese esta situación. Vemos que Lot vive en Sodoma. Sodoma, allí no todo es malo. Sodoma era una ciudad próspera, pero dice la palabra de Dios que Lot estaba allí siendo un hombre justo, estaba allí en medio de una sociedad corrupta, en medio del pecado. ¿Y cuál fue la actitud de Lot? Permanecer allí, convivir allí con el pecado. Si miramos en 2 de Pedro 2, del 7 al 8, miremos lo que dice el apóstol Pedro precisamente de Lot. Dice en el versículo 7, 2 de Pedro 2, versículo 7, dice, y libró al justo Lot abrumado de la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot convivía con los perversos, pero que amaba, ¿sí? Anhelaba el bien, amaba a Dios. Vemos que Lot estaba entonces en una encrucijada. ¿Cuántas veces nosotros también queremos seguir una vida justa, una vida que agrade a Dios, pero aceptamos el compromiso con cosas, con personas con las que Dios no está de acuerdo? Y Dios envía ángeles. Puede ser tus padres, puede ser el pastor, puede ser un amigo. Envía ángeles para decirte el peligro en que estás, así como Dios envió ángeles para sacar a Lot y cómo Dios demanda a este hombre para que salga de ese lugar. Ellos estaban allí digamos así, tan cómodos en esa situación, tan cómodos estaban que la mujer de Lot dice que el Señor le dijo, no miren hacia atrás, y esta mujer miró hacia atrás precisamente añorando lo que dejaba atrás, la ciudad que dejaba, todo lo que con ello sucedía en el corazón de la mujer de Lot, y se convirtió en sal. ¿Por qué? Porque ella sí, su corazón estaba apegado allí a lo que ella estaba viviendo. Y miren lo que le dice los ángeles a Lot. Dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda la llanura. Dice, escapa al monte, no sea que perezcas. Y eso es lo que Dios también nos dice a nosotros, escapa, huye, no sea que perezca, que caigas en el pecado y ese pecado te lleve a la muerte, porque ese es el resultado del pecado. Cuando caemos en pecado, cuando cedemos a esa tentación y caemos en el pecado, el resultado es la muerte. Dios quiere bendecirte. Dios dice
yo quiero darte vida y vida en abundancia, pero muchas veces nosotros somos los que decidimos no recibir esa vida abundante. ¿Por qué? Por estar eh, cediendo a nuestras pasiones, a ese pecado. La gracia de Dios sacó a Lot de allí, lo sacó de Sodoma. Fue la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la que también quiere sacarnos a nosotros de esas tentaciones, pero tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos da. Esas promesas a través de su palabra son verdaderas. Él quiere recompensarnos, pero tenemos que confiar que esas promesas son para nosotros y apropiarnos por la fe de esas promesas. Son promesas de bendición que Dios tiene para ti, para mí. Así que yo te animo a que busques en la palabra de Dios. Cuando vengan esas tentaciones, busca en la palabra de Dios esas promesas que Él tiene para animarnos, para fortalecernos en medio de la tentación y que no caigamos en ella. El tercer caso que quiero compartirles es el de Jesús. En Mateo 4, del 1 al 11, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué maravilloso. ¿Cómo resistió el Señor la tentación? Dice que Él venía en un ayuno, 40 días de ayuno, estuvo allí en el desierto, y vino Satanás, vino el diablo a tentarlo. ¿Y cómo lo resistió el Señor? Con la palabra, con la oración. Y asimismo nosotros debemos resistir a este enemigo. Lo tentó, como vemos aquí en este pasaje, lo tentó 3 veces. Y es que el enemigo no se resiste hasta que tú caigas, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes también. Hay diferentes tipos de tentación. Tenemos que estar conscientes de que tenemos una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa. Y a esa naturaleza pecaminosa es la que Satanás quiere seducir. Una de ellas son las tentaciones naturales, la codicia, la avaricia por las cosas materiales, ¿sí? Cuando queremos todas las cosas que nos muestra el mundo y nos llenamos de esa codicia, de ese deseo desordenado de obtener esas cosas, no importa cómo, aún en contra de nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas historias hemos visto de personas que por el dinero venden su cuerpo, venden sus hijos, en fin? Es una codicia demasiado exagerada. Tentaciones personales también, como adquirir poder, fama, autoridad.
no importa cómo. Hemos escuchado también casos aún de artistas que hasta le han vendido su alma al diablo por obtener esa fama que ellos anhelan, ese poder también, esa autoridad. Entonces, eh, debemos tener mucho cuidado con lo que anhela nuestro corazón y también las tentaciones sensuales, ¿no? Lo que apela a nuestros sentidos, a nuestras emociones, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que experimentamos, ese deseo carnal. Tenemos una naturaleza sexual. Dios nos diseñó sexuales, pero el sexo no es malo. El sexo es un regalo de Dios, pero se ha usado para el mal, ¿sí? Y hoy en día eh, estamos en un tiempo donde el sexo se ha vuelto que lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Hoy en día ya hasta en los colegios se está enseñando a los niños a que, no, pues usted puede experimentar diferentes tipos sexuales, situaciones sexuales, eh, hombre con hombre, mujer con mujer, en fin, se ha, se ha denigrado el sexo. ¿Y esto quién lo ha hecho? El maligno, Satanás, que quiere degenerar a la raza humana. Así que nosotros debemos, el objetivo de Satanás es llevarnos al pecado, a que nos apartemos de Dios, de su palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado de examinar nuestro corazón, cómo está en cuanto a esto. Miremos lo que dice Santiago 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo. Dice, bienaventurado, feliz, feliz el varón que soporta esa prueba de la tentación, pero que no cae en ella. Y dice, tiene una recompensa tremenda, la corona de vida. Dice la palabra de Dios, Dios lo ha prometido a aquellos que resisten la tentación. Y no digamos que Dios es el que tienta. Dice claramente la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie. El que tienta, el tentador, es Satanás, es el diablo. Así que debemos tener cuidado con eso, ¿no? Que Dios me puso esta prueba para ver si yo caigo. No, Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás. Dice, y que cuando uno es tentado, dice, de nuestras propias concupiscencias, o sea, esos deseos desordenados que hay en nuestro interior. Y el enemigo se vale de eso y quiere seducirnos, quiere atraernos. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando lo consumamos, dice, da a luz la muerte. El resultado entonces de la tentación es que caigamos en el pecado y resultado de esto es muerte espiritual. Y esto ¿a qué conlleva? A una separación. Quedamos incomunicados con Dios, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, nos separamos de los hermanos en la iglesia, en fin, nos apartamos. Así que debemos tener mucho cuidado con este tema acerca de la tentación. Miremos lo que dice 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense que todos vamos a pasar por esas tentaciones, unas u otras, pero lo importante es saber que Dios nos da la salida. Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros nos pegamos a buscar la comunión con Dios, sencillamente Él nos va a mostrar cuál es la salida para que nosotros no caigamos en ese pecado, para que no caigamos en esa tentación. Tremendo lo que dice la oración. Señor, no nos dejes caer en tentación, y esa debe ser nuestra oración también, que Dios no nos permita, el Señor no nos permita caer en tentación, que busquemos el rostro de Dios, que pongamos nuestros ojos en el Señor y en su palabra y nos apropiemos de sus promesas, porque Él nos quiere librar de esas tentaciones. Vamos a ver cuáles son los pasos que conducen a esa caída. ¿Por qué caemos en la tentación? La tentación tiene su origen aquí, en la mente, en los pensamientos, en la imaginación, ¿sí? Debemos entonces cuidar lo que hay en nuestra mente. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Debemos trabajar en contra de una imaginación desordenada, de una imaginación que se va por aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, no podemos, como alguien decía, no podemos impedir que los pájaros se posen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido allí. O sea, no podemos impedir que vengan pensamientos que pensamos que son nuestros, pero muchas veces son pensamientos que el enemigo está colocando en nosotros. Por ejemplo, tú no sirves para nada, o tú estás fea, tú estás gorda, a mí nadie me quiere, en fin, yo no sirvo para esto. Son pensamientos que el enemigo coloca en nuestra mente, y nosotros, si no somos conscientes de esa batalla espiritual, sencillamente los tomamos como nuestro y resultamos con una autoestima bien baja. Así que debemos tener cuidado de lo que hay en nuestra mente. Revisemos nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros estamos durante el día moliendo aquí en nuestra cabecita? Dice en 2 Corintios 10 del 4 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios: nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración, la palabra, el buscar a Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Y dice allí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos derribar estos argumentos? Mire, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, importante, la obediencia. Si nosotros nos salimos de los principios, de los parámetros de la palabra de Dios, sencillamente le estamos dando campo a que el enemigo venga y nos dé vuelta seca. Así que es importante lo que nosotros estamos pensando. Es importante que estemos revisando cómo está nuestra vida de pensamiento, ¿sí? Y saber que el enemigo usa nuestros sentidos para llevarnos precisamente a que caigamos en la tentación y lleguemos a pecar. Usan nuestros ojos, nuestros oídos, aún nuestra boca para llevarnos a pecar.
Recordemos el caso, por ejemplo, de David, que estaba allí en el balcón y vio que Betsabé se estaba bañando, estaba desnuda, y cómo empezó David a desear a esta mujer. Y llegó el punto en que la tomó como mujer, siendo que Betsabé estaba casada con Urías, ¿sí? Y la tomó como mujer. Y luego, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegó ese deseo de los ojos? Llegó a que David enviara a Urías al frente de la batalla para que lo matara. O sea, cometió asesinato. Entonces, fíjense, lo que vemos, lo que escuchamos, todo esto nos puede llevar también a caer en el pecado. Revisemos qué es lo que estamos viendo, qué programa estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos hablando. Muchas veces las palabras que decimos también nos llevan a pecar, ¿sí? La mentira, las palabras soeces, todo esto tenemos que revisarlo también. Y también las fantasías. Las fantasías producen emociones. Cuando esos pensamientos llegan y los dejamos allí, que se vayan, digámoslo así, engordando y se producen esas fantasías, es más fácil que, que se caiga luego en el pecado. Así que cuando lleguen esos pensamientos, porque van a llegar, no dejes que se estacionen allí. Arráncalos, combátelos con la palabra de Dios. Es importante. ¿Cómo enfrentar la tentación? Veamos cómo la enfrentó José. La enfrentó huyendo. Y por eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, vamos a mirarlo en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo enfrentar entonces la tentación? Huyendo de esas pasiones, huyendo de aquello que me está seduciendo y me está llevando a apartarme de los principios de Dios. Así que aquí Pablo le recomienda al discípulo Timoteo, huye. Una de las recomendaciones, huye. El segundo dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, que debemos dedicarnos a buscar la justicia de Dios. Debemos dedicarnos, debemos alimentarnos con la palabra de Dios para que crezca en nosotros también ese amor de Dios hacia el prójimo. Cuando nosotros amamos al prójimo no vamos a querer hacerle daño. Cuando nosotros amamos al prójimo sencillamente vamos a querer lo mejor. Pero ¿cómo amamos nosotros al prójimo? Sencillamente cuando estamos unidos, estamos conectados con Dios. El Señor mismo dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos unidos, somos esa rama unida al tronco que es Jesús, sencillamente va a fluir el fruto del Espíritu Santo, va a fluir el amor de Dios para los demás y no vamos a querer dañar a otros sencillamente. Y dice también, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, importante compartir con aquellos que también tienen ese mismo deseo de buscar lo bueno, de buscar al Señor. Por eso es importante el congregarse. Cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, sencillamente estamos expuestos también para que el enemigo venga y haga con nosotros lo que él quiera. Así que otra manera de cómo podemos enfrentar la tentación, huyendo, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, congregándonos, ¿sí? Y
Otro aspecto, cómo enfrentó el Señor, cómo enfrentó el Señor la tentación con la oración, el ayuno, con la palabra. Asimismo, nosotros vamos a poder enfrentar a, a este enemigo y a esa concupiscencia, esa naturaleza humana, porque no podemos echarle solamente la culpa al diablo, todo el diablo, no, también nuestra propia naturaleza humana nos lleva también a caer en esas tentaciones. Así que es importante. Y el último aspecto de cómo enfrentar la tentación es eh, en la comunión con el Espíritu Santo. Indudablemente, si nosotros no andamos en comunión con el Espíritu Santo, somos presa fácil del enemigo. El Espíritu Santo es el que nos guarda, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos sustenta, el que nos cuida. Por eso es importante día a día mantener la comunión con el Espíritu Santo. Así que yo les animo a que cada día busquemos la comunión con el Espíritu Santo. Miremos lo que dice en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una batalla espiritual, el espíritu y la carne. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne sencillamente son esos deseos naturales, esos deseos de querer satisfacer nuestras propias necesidades a como dé lugar. Pero por el otro lado está el Espíritu Santo y Él nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso es lo que se va a producir cuando nosotros andamos en la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros cada día busquemos la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que nos llene, el que cada día esté rebosando nuestro corazón con su presencia. No nos cansemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo día a día. Y por último, miremos lo que dice Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, mis amados hermanos, debemos permanecer firmes en la fe, humillados, buscando el rostro de Dios, buscando la comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y echando en el Señor todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, esos problemas. De pronto eso que vemos que el enemigo también nos está seduciendo, esos cantos de sirena que hay en el mundo y que cada día son más altos, cada día son más fuertes, esos cantos de sirena. Pero tenemos que resistir firmes en la fe, resistir confiados de que Dios va delante de nosotros y está con nosotros y que cada día nos fortalece, pero debemos tener nuestros ojos puestos en el Señor. Cada día
estar allí agarraditos del Señor. Las tentaciones no son solamente para ti, todos vamos a pasar por ellas, pero el Señor está con nosotros y el Señor es el que nos guarda, Él es nuestro guardador, Él es el que nos cuida y nos enseña a través de cada una de esas pruebas, de esas experiencias. Pero recuerda que hay una recompensa, la corona de la vida. No te la pierdas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú, Señor, eres el que nos fortaleces cada día, el que nos sustenta, Señor, el que permite que podamos vencer en esas batallas que cada uno de nosotros libramos. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, nos fortaleces con la palabra. La palabra es el alimento que nos sustenta, que abre nuestros ojos para ver las realidades de este mundo y para que no corramos a esas seducciones que el mundo nos ofrece y que sencillamente muchas de ellas nos llevan al pecado. Señor, líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Líbranos del mal y que sea el poder de Dios el que nos lleve cada día de victoria en victoria, Señor, y que honremos tu nombre siendo hombres y mujeres que damos testimonio de que hay un Cristo vivo, de que hay un poder superior al de este mundo y es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por contar contigo hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.